Nosotros en este punto vamos a ir a hablar con una persona que nos va a aportar luz en casos económicos. Hoy contamos con el profesor Santiago Niño Becerra, es catedrático de la Universidad Ramon Llull. En su libro El CRA de 2010 describió con precisión la parte más dura de la crisis que agudizó la gran recesión en España y disparó el paro por encima de los 6 millones. Llegó a vender más de 150.000 ejemplares, todo un éxito teniendo en cuenta que es una materia dura como la economía. Ahora publica el CRA tercera fase, en la que advierte que la crisis que estalló en 2008 todavía no ha terminado. Dará sus últimos coletazos hasta 2023 y se apoya para ello en un lenguaje claro y directo en el que no faltan las referencias cinematográficas sobre la cruda realidad de los mercados y de la tecnología. Hablamos ya con él. Profesor, dice que estamos entrando en un mundo económico y social y que tendrá que ver con lo que vivimos hoy. ¿Cómo lo describe usted? Bueno, en esta tercera fase lo que se va a poner de manifiesto es que definitivamente el modelo que entró en crisis en el 2007 ha muerto. De hecho, es algo que en el 2010 y en el 2012 ya se vio, pero a base de las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales se ha conseguido prolongar una realidad ficticia hasta ahora que ya el tema y el modelo ya no da más de sí. Para que nos hagamos una idea, el Banco Central Europeo tiene 250.000 millones de deuda pública española y alrededor de 40.000 millones de deuda privada. Esta es una situación que es insostenible. Entonces, a partir de ahora, lo que va a suceder es que vamos a ir viendo implementaciones de este nuevo modelo. Hace poco, mientras estaba esperando, he visto que ustedes han dado la noticia que el Banco de Santander va a prescindir del 25% de sus sucursales y de más de 3.000 empleados. Bien, esto es la preparación del nuevo modelo. Es decir, vamos hacia un modelo y a lo largo de estos años, de estos próximos 5 o 6 años, vamos a ir viendo un aumento del empleo a tiempo parcial, vamos a ir viendo una concentración empresarial de bancos también, vamos a ir viendo una eclosión de las grandes corporaciones, vamos a ir viendo un incremento de las ventas de la logística a través de plataformas tipo Amazon, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo un declive en el poder de los estados y en la ganancia de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un modelo totalmente nuevo, adaptado o muy influido por las nuevas tecnologías de la comunicación que van a hacer posibles cosas que antes no lo eran. Profesor, usted incluso pone fecha a la desaparición del capitalismo. Bueno, a ver, sí, esto tiene que ver, esto lo he hecho haciendo una simple regla de 3, es decir, por alguna razón que desconozco, cada 250 años se produce un cambio de sistema económico. Es decir, el precapitalismo empieza a principios del siglo XVII y acaba a principios del siglo XIX. Es decir, el anterior pues lo mismo. Es decir, cada 240 o 250 años se produce un cambio de sistema. Si esto es así, es decir, si esta regla se cumple, el capitalismo que empieza a principios del siglo XIX, exactamente se ha fijado su comienzo en 1820, tiene que acabar en algún momento entre los años 2050 y 2060. Pero insisto, esto es aplicando una regla de 3. De todas maneras, estamos ya viendo cosas, o sea, ya se están viendo cosas. Es decir, el capitalismo que consustancialmente se basaba en un hiperindividualismo, y se basaba en la competencia radical entre los individuos, considerando las empresas como individuos, está pasando a una situación en la que el grupo, el colectivo, cobra una creciente importancia y la cooperación, incluso entre competidores, se está incrementando. Es decir, yo pienso que si ahora trajéramos a la actualidad a un economista clásico como David Ricardo o John Stuart Mill, no entenderían qué está pasando. Y si les dijésemos que estamos en el capitalismo, no lo entenderían.
Nosotros hablamos de luchar por tener un estado de bienestar y, sin embargo, usted matiza que vamos a tener dificultades para mantenerlo. Sí, a ver, el modelo de protección social que tenemos ahora se implanta al final de la Segunda Guerra Mundial, a principios de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En España no, en España se tardó más. Y se basa en una serie de supuestos. Por ejemplo, se basa en un pleno empleo del factor trabajo, se basa en unos salarios crecientes indexados a la inflación, se basa en una demanda creciente de factor trabajo, se basa en una esperanza de vida tras la jubilación de como máximo 10 años, se basa en estados potentes y fuertes, se basa en la existencia de unas fronteras. Nada de esto está sucediendo ahora. Es decir, el modelo de protección social se está acabando o está declinando no por un tema ideológico. O sea, esto se le ha querido vestir de ideología y de ideología no tiene nada, es una mera cuestión económica. Es decir, el modelo de protección social que se pone en marcha en los años 50 en la mayoría de los países europeos, etcétera, etcétera, o sea, no es sostenible, no es financiable, no es mantenible, pero es un puro tema de coste, porque no se dan aquellos supuestos que se hicieron. En consecuencia, hay que adaptar, si se quiere conservar este modelo de protección social, se debe adaptar a una nueva realidad. Y vamos a hablar de las generaciones X, Y y Z. Usted habla de ellas y no las deja muy bien paradas. Considera que no están en condiciones de seguir financiando las pensiones, por ejemplo. Habla también del paro relacionado con ellas. Sí, a ver, yo pienso que la generación que lo va a pasar peor es la generación X. Recordemos que va desde el año 1964 al año 1984. Esta es una generación que podemos decir que es la última de las generaciones clásicas, es decir, es una generación que contó con empleo, tasas de desempleo realmente muy bajas, tasas de subempleo ridículas o inexistentes. Es una generación que vive en una situación en la que se pensaba que bueno, el futuro iba a ser igual que el pasado, es decir, el de sus padres. La generación Y, que son los millennials, que van desde el 96 desde el 84 al 96, eso es, digamos, la primera generación en la que empieza de verdad a ver problemas. O sea, es la generación en la que se dice que no van a vivir igual que sus padres. Es la generación en la que empiezan a aparecer los ninis, los famosos ninis que tanto se ha oído hablar de ellos. Es una generación donde empieza a vivir lo que es el subempleo. Es la generación que se le coloca aquello de los mileuristas, aquel cartel de los mileuristas. Luego esta generación evidentemente va a sufrir mucho, está sufriendo mucho. Lo que pasa es que ha desarrollado una especie de poder de resistencia, de adaptación, de lobo solitario en algunas. Por ejemplo, hay muchísimos autónomos en esta generación, muchísimos, y también emprendedores o falsos emprendedores. La siguiente generación, la generación Z, la que va desde el 96 al 2008, es una generación a caballo entre lo digital y lo no digital, es decir, sus primeros miembros no vivieron la digitalización pura, los últimos sí. Es una generación, son mis alumnos actuales en la universidad, es una generación que a mí me ha planteado en clase por qué me van a tener que pagar la pensión si ellos no van a tener pensión. Esto no me lo habían dicho nadie de las otras generaciones. La siguiente generación es una incógnita, pero ya de alguna forma vemos cómo va a ir. La generación T de touch, de digitales, porque van a ser totalmente táctiles, han vivido, han nacido con la digitalización, desde el 2008 al 2026. Es una generación, esa generación de la crisis. Y de hecho se denomina también la generación alfa, porque es la primera generación del nuevo modelo. Es decir, resumiendo, nos vamos a encontrar en una situación en la que las pensiones y la mayoría de los impuestos van a recaer sobre la generación X y sobre parte de la generación Y, sobre los millennials. La generación Z va a poder contribuir en la medida de que pueda conseguir un empleo con unas ciertas capacidades salariales, etcétera, etcétera, y la generación T aún son evidentemente muy jóvenes. Es decir,
Esto liga con lo que comentábamos antes sobre la sostenibilidad del modelo de protección social. Es decir, muy pocos contribuyentes para las enormes exigencias ante las que nos encontramos. Profesor, a lo largo de la historia siempre se ha hablado como la clase media, como esa pieza que une, pero muy atrás, no hace falta que nos remontemos a 50 años atrás. De hecho, siempre se ha dicho que en economía, que cuando está bien la clase media hay una cierta estabilidad. Usted vaticina que la clase media va a desaparecer, eso es un riesgo muy grande. Va a dividir mucho, sí. Va a dejar un escalón muy grande entre clases, a lo mejor. Sí, a ver, la clase media que conocemos nosotros, no la clase media que nos pintan las novelas victorianas. Es decir, la clase media que conocemos nosotros, perdón, nace, se inventa, aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el objetivo es crear una especie de colchón, de barrera, de amortiguador entre la clase alta y la clase baja, y el objetivo es que cuantas más personas de la clase baja se incorporen a la clase media mejor, porque esta clase media, con un pleno empleo, salarios crecientes, en fin, etcétera, etcétera, va a tirar de la economía debido a que va a producir, va a consumir, va a ahorrar, va a pagar impuestos, se va a reproducir, etcétera, etcétera. Y de hecho, durante 30 años es así, o sea, durante 30 años la clase media llega a ocupar hasta el 60% de la población de un país como Francia o Italia o etcétera, o España incluso, ¿no? Lo cual realmente es fantástico, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema de la clase media, y de hecho hay un sociólogo, Richard Sennett, que ya empieza a hablar de esto a principios de los años 90, el problema de la clase media empieza en los años 80, a mediados de los años 80, cuando la tecnología empieza a hacer cada vez menos necesario el factor trabajo. Es decir, la clase media era tan potente, era tan necesaria porque estaba vinculada a la producción y al trabajo. Es decir, el trabajo era necesario para producir, a pesar de que la tecnología estaba cada vez más avanzada, etcétera, etcétera, era necesaria el trabajo para producir. A partir de los años 80, esto empieza a no ser cierto. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología es más capaz de producir con menos factor trabajo, con mucho menos factor trabajo, con muchísimo menos factor trabajo, hasta que hemos llegado a la actualidad, en la cual es capaz la tecnología de producir con 0 unidades de factor trabajo. Cuando se alcanza este punto, la clase media, evidentemente, empieza cada vez a ser menos necesaria. Yo no digo que la clase media vaya a desaparecer, porque esto no es así. Lo que pasa es que la clase media se va a reducir enormemente y se va a parecer más a lo que hoy denominamos la clase media alta. Es decir, usted sabe que existen 3 niveles en la clase media alta, la clase media media y la clase media baja. Yo pienso que la clase media alta sí que va a perpetuarse, profesionales libres o profesionales de alto nivel que están ocupando cargos. Usted lo que nos quiere decir es que la clase media desaparece, pero desaparece para ir hacia arriba, no hacia abajo. O sea, lanza un mensaje positivo. No, lo que digo es que la clase media alta sí que va a permanecer, pero la clase media media y clase media baja van a ir hacia la clase media baja, hacia la clase baja. ¿Eso va a crear más desigualdades entonces y más...? Sí. Bueno, es que la desigualdad está aumentando en todas partes. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo en Estados Unidos, hoy la desigualdad en Estados Unidos, la concentración de la renta es igual que la que existía en 1928. Todos los parámetros están indicando que la concentración de la riqueza va más. En España mismo, por ejemplo, el 10% de la población está controlando el 40% de la riqueza. Es decir, esto es así, o sea, pero esto es en todos los países. ¿Por qué? Porque cada vez el capital tiene más poder, ya que es más necesario, y el trabajo cada vez tiene menos poder porque es menos necesario. Usted como profesor comentaba además el hecho de que alumnos suyos le habían dicho que porque iban a pagar ellos una cantidad si no iban a tener pensiones. La educación es fundamental. ¿Cree usted que lo que nos está contando ahora en algunas cosas desde el punto de vista de un espectador incluso alarmante, porque estamos hablando de que no vamos a vivir tan bien a lo mejor como hemos vivido? ¿Cree que la educación es fundamental para contrarrestar lo que usted nos está diciendo en estos momentos, o hemos cogido ya una senda que es imparable?
A ver, la educación evidentemente es fundamental siempre, siempre. Lo que pasa es que cada vez más es fundamental cierta educación, cierta formación, cierta cualificación, no cualquier educación o cualquier formación. Una persona puede estudiar o puede formarse en lo que quiera por placer, pero de cara a las necesidades del mercado productivo, cada vez se está cerrando más el abanico de profesiones que son necesarias. Ahora, nos dicen, bueno, pero la tecnología es verdad que está destruyendo empleos, pero creará otros que ahora no existen. Bueno, seguro que es verdad. Lo que pasa es que hay un dato que es demoledor y que está encima de la mesa. Por cada 7 empleos que destruye la tecnología, crea 1. Es decir, aunque se logre mejorar esta proporción, evidentemente va a haber un desfase entre necesidades de factor trabajo y oferta de trabajo, es decir, las personas que necesitan y desean trabajar. Bueno, y lo que usted ha dicho, pues tiene razón. En términos medios, cuidado, por favor, en términos medios, la población va a vivir dentro de 10 años peor de lo que vivía hace 10 años. En Estados Unidos, que lo estudian todo, esto lo han estudiado. O sea, en Estados Unidos un informe federal elaborado hace un par de años llegó a la conclusión de que los hijos de las personas actuales iban a vivir peor que sus padres. Cuidado, en términos medios. Profesor, o sea, que se nos acaba ya el tiempo y sí que me apetece nada, pero a modo de titular, usted siempre ha dicho que a lo largo de la historia ha habido un genio, un salvador que ha sabido sacar al mundo de los problemas. ¿Qué genio tendríamos que tener ahora para que nos saque de este problema? Muy rápidamente. Bueno, yo creo que un genio, una figura como ha habido antes, no va a haberla, porque ahora todo es mucho más colaborativo, todo es mucho más cooperativo. Es decir, aquí estamos pensando en términos de, básicamente, corporaciones. O sea, las corporaciones son las que van a salvar, entiendo, la realidad económica y social. Pues muchísimas gracias, profesor Santiago Niño Becerra, por habernos acompañado en directo aquí en el canal 24 Horas. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes.